Lección número 12, para el 20 de marzo de 2021. El deseado de todas las gentes. Sábado 13 de marzo. Para memorizar. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías capítulo 60, verso 3. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, ni creído que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salva nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, verso 7. Debemos creer en la promesa en sí, y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Fe y Obras, página 35. Esta semana podremos ver más de esta gran verdad según se revela en los escritos del profeta Isaías. Domingo 14 de marzo. Los efectos del pecado. Isaías capítulo 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados.
el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. En Isaías capítulo 58, verso 3, el pueblo le preguntó a Dios, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. En cambio, Isaías capítulo 59, verso 1, sugiere otra pregunta, algo así como, ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero Él no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no escucha? Isaías responde que Dios es capaz de salvar y escuchar. Isaías capítulo 59, verso 1. Sin embargo, el hecho de que Él no lo haga es una cuestión totalmente distinta. Escucha Isaías capítulo 59, verso 2. ¿Qué mensaje se da aquí que responde la pregunta de Isaías capítulo 59, verso 1? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios decide ignorar a su pueblo, no porque ese sea su deseo, sino porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías capítulo 59, verso 2. Esta es una de las afirmaciones más claras de la Biblia con respecto al efecto del pecado en la relación divino-humana. Isaías dedica el resto del capítulo 59 a explicar este asunto, que está presente en toda la historia humana. El pecado puede destruir nuestra relación con el Señor y por lo tanto conducir a nuestra ruina eterna, no porque el pecado aleje a Dios de nosotros, sino porque nos aleja a nosotros de Dios. Escucha Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Cómo se revela este ejemplo el principio expresado en el párrafo anterior? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto hace que el pecador se aleje aún más del Señor. El pecado nos separa de Dios, no porque Dios no se acerque al pecador. De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, sino porque el pecado hace que rechacemos sus propuestas divinas hacia nosotros.
Por eso es tan importante que no toleremos ningún pecado en nuestra vida. ¿De qué manera experimentaste la realidad de que el pecado causa una separación de Dios? En tu experiencia, ¿cuál es la única solución al problema? Lunes 15 de marzo. ¿Quién es perdonado? Isaías capítulo 59, versículos 15 al 21. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías capítulo 59 presenta un panorama alarmante del problema del pecado. Afortunadamente, la Biblia también presenta la esperanza de la redención. Para comenzar, la primera pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? La Biblia es inequívoca, todos. Por lo tanto, la redención no puede basarse en la falta de pecado, debe basarse en el perdón. Jeremías capítulo 31, verso 34. Pablo concuerda, todos pecaron. Romanos capítulo 3, versos 9 al 20 y 23. Entonces, no puede haber distinción sobre esa base. Romanos capítulo 3, verso 22. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Escucha Romanos capítulo 3, versos 21 al 24. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cómo somos salvos? ¿Qué esperanza deberían darnos en el juicio? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El factor decisivo en el juicio es ¿quién recibió y sigue recibiendo el perdón por tener fe en Jesús? Es cierto que somos juzgados por las obras, pero no en el sentido de que las obras nos salvan. Si fuera así, entonces la fe no sería necesaria. Romanos capítulo 4, verso 14. Al contrario, nuestras obras revelan si realmente hemos sido salvos. Santiago capítulo 2, verso 18. ¿Por qué las obras no pueden salvarnos, ya sea ahora o en el juicio? Romanos capítulo 3, versos 20 y 23. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
es demasiado tarde para que las buenas obras o la obediencia a la ley rediman a alguien. El propósito de la ley en un mundo pecaminoso no es salvar, sino señalar el pecado. En cambio, la fe obra por el amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. Amor que el Espíritu de Dios derrama en el corazón. Romanos capítulo 5, verso 5. Demuestra que una persona tiene fe viva en Jesús. Ver además Santiago capítulo 2, verso 26. Las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora. Por lo tanto, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor, que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley. En el juicio, Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él. Martes 16 de marzo. Llamado universal. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. ¿De qué habla Isaías capítulo 60, versos 1 y 2? ¿Qué principio ves que obra allí, que se manifiesta en toda la Biblia? ¿Qué esperanza ofrece? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. En Isaías capítulo 60 versículos 1 y 2 se nos brinda una imagen de la liberación del pueblo de Dios después del exilio, expresada con la descripción de Dios que crea luz de la oscuridad y apunta hacia el cumplimiento final de la salvación por medio de Cristo. En Hebreos, este personaje es femenino, singular. Ver además Isaías capítulo 60 versos 1 y 2. Debe ser Sión, personificada como una mujer que se menciona casi al final del capítulo anterior. Isaías capítulo 59 verso 20. Entonces los pueblos de la tierra que están cubiertos de tinieblas vendrán a Sión. Serán atraídos por la luz de la gloria de Dios que ha surgido sobre ella. Isaías capítulo 60 verso 2. Se convoca a Sión para que entre en la luz que es suya, para luego observar y reaccionar ante las naciones mientras se reúnen a la misma luz. J. E. Montyer. La profecía de Isaías. Fíjate que, aunque Sión es Jerusalén, se hace más hincapié en la gente que en la ubicación física de la ciudad. El resto de Isaías capítulo 60 desarrolla el tema presentado en los versículos 1 al 3. La gente del mundo siente atracción por Jerusalén, que es bendecida por la gloriosa presencia de Dios. ¿Cómo se compara esta profecía con la promesa del pacto de Dios a Abraham? Génesis capítulo 12 versos 2 y 3. ¿No están diciendo lo mismo? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tenía un propósito universal cuando eligió a Abraham y a sus descendientes. A través de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis capítulo 12, verso 3, capítulo 18, verso 18, capítulo 22, verso 18. Así, el pacto de Dios con Abraham finalmente fue un pacto con toda la humanidad a través de Abraham. Él y sus descendientes serían el canal de la revelación de Dios para el mundo. Isaías trató de restablecer a su pueblo a su destino antiguo y universal.
como representantes del Dios verdadero, eran responsables no solo de sí mismos, sino también del mundo. Debían acoger a los extranjeros en busca de Dios. Ver además Isaías capítulo 56, versículos 3 al 8, porque su templo sería llamado casa de oración para todos los pueblos. Isaías capítulo 56, verso 7. En este contexto, ¿cómo entiendes el papel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o más específicamente, tu papel individual en esa iglesia? Miércoles 17 de marzo, el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías capítulo 61, verso 2. ¿Quién es el que habla en Isaías capítulo 61, verso 1? Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías capítulo 61, verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Espíritu de Dios está sobre este ungido, lo que significa que Él es un Mesías o el Mesías. Su cometido es predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías capítulo 61, verso 1. ¿A quién se asemeja? Compara con Isaías capítulo 42, versículos 1 al 7, donde se describe al siervo de Dios en términos muy similares. Isaías capítulo 61, verso 2, habla del año de la buena voluntad de Jehová. El Mesías, que es ungido como rey y libertador davídico, proclama un año especial de favor divino en el momento en que proclama la libertad. Compara con Levítico capítulo 25, verso 10, donde Dios ordena a los israelitas que proclamen la libertad en el año 50, que es santo. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Esto significa que los que se habían visto obligados a vender sus tierras ancestrales o de convertirse en siervos para sobrevivir en tiempos difíciles, Levítico capítulo 25 versos 25 al 55, reclamarían sus tierras y su libertad, debido a que el año del jubileo comenzara con el sonido de una trompeta en el día de la expiación. Levítico capítulo 25, verso 9, hemos mencionado este pasaje antes en relación con Isaías capítulo 58. Si bien el año de la buena voluntad de Jehová, de Isaías capítulo 61, verso 2, es una especie de año jubilar, no es simplemente una observancia de Levítico capítulo 25. Este año es anunciado por el Mesías, el Rey, y al revelarse a sí mismo mediante su ministerio de liberación y restauración. Esto guarda similitud con la actitud de algunos antiguos reyes mesopotámicos que promovían la benevolencia social al proclamar la eximisión de las deudas durante los primeros años de sus reinados. El ministerio del Mesías va mucho más allá del alcance de la ley de Levítico capítulo 25. No solo proclama libertad a los cautivos, sino también venda a los quebrantados de corazón, consuela a los que lloran y los restaura. Isaías capítulo 61 versos 1 al 11. Asimismo, además de el año de la buena voluntad de Jehová, proclama el día de venganza del Dios nuestro. Isaías capítulo 61, verso 2. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Isaías?
Ver Lucas capítulo 4 versos 16 al 21. El ministerio de Jesús, ¿en qué medida cumplió esto? Además, hazte esta pregunta importante. Nosotros obviamente no somos Jesús, pero debemos representarlo ante el mundo. ¿Cuáles son las cosas que hace el Mesías según se expresan en Isaías capítulo 61, versos 1 al 3, que nosotros con nuestras capacidades limitadas deberíamos estar haciendo también? ¿Y cuáles son algunas de las formas prácticas en que podemos hacer estas cosas? Jueves 18 de marzo, el día de venganza del Dios nuestro. Isaías capítulo 61, verso 2. En medio de todas las buenas noticias, ¿por qué el Mesías, según se muestra en Isaías capítulo 61, proclama la venganza de Dios? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, al ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. En Nazaret, Jesús el Mesías leyó Isaías capítulo 61 hasta la frase proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías capítulo 61 verso 2, Lucas capítulo 4 verso 19. Luego se detuvo y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4 verso 21. Por ende, evitó deliberada y específicamente leer las siguientes palabras del mismo versículo: el día de venganza del Dios nuestro. Isaías capítulo 61 verso 2. En tanto que su ministerio de buenas nuevas, libertad y consuelo comenzaba a liberar a los cautivos de la tiranía de Satanás, el día de la venganza aún no había llegado. En Mateo capítulo 24, comparar con Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, predijo a sus discípulos que los juicios divinos vendrían en el futuro. De hecho, en Isaías capítulo 61,
El día de la venganza de Dios es el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2 verso 31, Malaquías capítulo 4 verso 5, que se cumplirá cuando Cristo venga nuevamente para liberar al planeta Tierra de la injusticia, al derrotar a sus enemigos y liberar al remanente oprimido de su pueblo. Apocalipsis capítulo 19, comparar con Daniel capítulo 2 versos 44 y 45. ¿Cómo concilias la noción de un Dios de amor con un Dios que también promete venganza? ¿Son incompatibles estas ideas? ¿O entiendes la venganza como una manifestación de ese amor? Si es así, ¿cómo es eso? Aunque Jesús nos ha dicho que pongamos la otra mejilla, Mateo capítulo 5, versículo 39, en otros lugares dejó muy en claro que se impondrá justicia y castigo. Mateo capítulo 8, verso 12. Aunque Pablo nos dice que ninguno pague a otro mal por mal, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 15, también dijo que cuando el Señor se revele desde el cielo, como una llama ardiente, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8. La diferencia, por supuesto, es que el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, solo puede administrar justicia y venganza de una manera completamente justa. La justicia humana, la venganza humana, contiene todas las fallas, debilidades e inconsistencias de la humanidad. La justicia de Dios, por supuesto, no tendrá ninguna de esas limitaciones. ¿Cuál de los siguientes incidentes te haría más propenso a querer ver venganza contra alguien que hace el mal? 1. Una persona que lastima a alguien que tú no amas. O 2. Una persona que lastima a alguien que tú amas. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor el vínculo entre el amor de Dios por nosotros y las advertencias de venganza? Viernes 19 de marzo. Para estudiar y meditar, lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, páginas 393 a la 396, y también El deseado de todas las gentes. ¿No es este el hijo del carpintero? En las páginas 203 a la 210. Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista a los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplaban al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor, deseado de todas las gentes, página 204. El día de la venganza de Dios vendrá, será el día del furor de su ira. ¿Quién soportará el día de su venida? Los hombres han endurecido su corazón contra el Espíritu de Dios, pero las flechas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Antes de mucho, Dios se levantará para ocuparse del pecador. El falso pastor protegerá al transgresor en ese día. Hallará excusa al que se unió a la multitud en la senda de desobediencia. La popularidad o la cantidad harán inocente a alguien. Estas son preguntas que los negligentes e indiferentes deberían considerar y responder para sí mismos.
Fe y Obras, página 33. Preguntas para dialogar. 1. Un pastor adventista del séptimo día declaró reflexivamente que el problema número 1 en su ministerio es la exclusividad de los miembros de la iglesia que no quieren que otros se unan a ellos. ¿Cómo pueden los cristianos llevar el amor, la esperanza y las buenas nuevas del reino de Cristo a todo el mundo, para que otros puedan tener la oportunidad de ser salvos antes que llegue el fin? Mateo capítulo 24, verso 14, cuando ni siquiera quieren aceptar gente que hace todo lo posible por asistir a su iglesia. Resumen. Dios purifica una sociedad injusta, quitando a los rebeldes y restaurando al remanente que se aleja de los pecados que los ha separado de Dios. Debido a las bendiciones de la presencia de Dios, las personas de otras naciones se sienten atraídas hacia Dios y a su pueblo para que también puedan disfrutar del tiempo aceptable de Dios que es proclamado y provisto por el Mesías.